Hola, buenos días. Es martes 2 de diciembre de 2020 y esto es el evento Ecosistemas de Innovación Portuaria para la Blue Economy, que es un evento organizado por el Empleo y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante en el marco de la estrategia municipal Alicante Futura. Hoy, además, vamos a tener la ocasión de presentar el clúster marítimo, portuario y tecnológico de la estrategia municipal Alicante Futura. Y bueno, yo soy Pablo Sánchez Chillón, integrante del equipo de la concejalía, y os voy a resumir brevemente en qué va a consistir el evento. Es un evento espectacular por el nivel de la participación de los ponentes y por las cosas que tienen que contar, ¿no? Vamos a introducir a través de la concejala de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, el evento, que nos va a contar, fundamentalmente las líneas en las que estamos trabajando desde el municipio para impulsar esta estrategia Alicante Futura y, en concreto, además, el clúster marítimo portuario tecnológico de la ciudad. A continuación, daremos la entrada a los dos ponentes que, bueno, pues son dos personas excepcionales y con una experiencia consolidada y muy interesante para el evento que hoy nos concita, ¿no? Hemos querido invitar, además, a dos profesionales en ejercicio actual, competencias que han tenido que ver y que tienen que ver con la gestión de entornos portuarios y, sobre todo, con la incorporación de la cultura del emprendimiento, de la innovación a espacios portuarios, porque creo que además Alicante tiene mucho que aprender de la experiencia tanto del puerto de Valencia, de la Marina de Valencia en concreto, a través de la visión de Ramón Marrades y además el enfoque placemaking que actualmente asume como responsable de la organización Placemaking Europe, y además la visión real, integradora y premiada, que ahora escucharemos los detalles, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, del puerto de Algeciras, con Jesús Medina, que es su responsable de innovación tecnológica y desarrollo de negocio en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un evento que queremos que dure aproximadamente, queremos respetar el tiempo en torno a los 70-80 minutos. Es el martes, estamos todos trabajando, pero creo que vale la ocasión que sigáis pendientes de la pantalla por lo que vamos a conocer. Al final presentaremos nosotros también síntesis de nuestra estrategia Alicante Futura y, en concreto, el clúster marítimo portuario y tecnológico, y eso es importante y quiero que lo sepa la audiencia. Vamos a reservar, obviamente, un turno de preguntas que podéis ir mandando al chat que está abierto en la aplicación, las que intentaremos luego, pues bueno, dirigirlas en concreto a los ponentes, ¿no? Sin más preámbulos, pues vamos a dar lugar vamos a dar entrada a Mari Carmen de España al evento. Y bueno, pues Mari Carmen, concejala, tienes la palabra. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Jesús como a Ramón la participación en este evento. Creo que es importante que dos personas de referencia como sois vosotros nos impulséis y nos apoyéis en esta estrategia municipal que bueno, que ya ha dado el salto y ya está viendo la luz, y eso es importante. Yo, por poneros un poquito en antecedentes, sí que me gustaría iniciar con una pequeña introducción de lo que es la estrategia Alicante Futura. La estrategia no es otra que una iniciativa para hacer de nuestra ciudad la capital mediterránea de la industria tecnológica, del emprendimiento digital y de la nueva economía urbana. Y con esta iniciativa nos queremos comprometer y nos estamos comprometiendo activamente en este diseño y ejecución de las bases del futuro de nuestra ciudad, siendo conscientes de este extraordinario momento de retos y oportunidades que nos da la innovación y la revolución digital y la economía de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también teniendo en cuenta en el contexto en el que nos movemos, que bueno, evidentemente está marcado por estas consecuencias del COVID-19. Se trata de una acción, como bien ha señalado Pablo al inicio, que está coordinada por la Concejalía de Fomento y Empleo, la Agencia de Desarrollo Local, y bueno, y apostamos
por ese reto y ese impulso de oportunidades que consideramos que nos llega en este momento. Alicante Futura se estructura alrededor de 4 clústeres, 4 hubs, impulsados en ese marco de la colaboración público-privada, al que ponemos gran importancia a esa colaboración público-privada. Creo que al final es a través de esa colaboración como vamos a impulsar esos sectores productivos de la ciudad, y en concreto, y por lo que nos hemos reunido en este foro, es ese clúster Martech. Que bueno, se trata de una iniciativa para dar impulso y desarrollo a esa proyección del ecosistema portuario innovador para las industrias y servicios marítimos y tecnológicos de la ciudad de Alicante, y así consolidar una industria tecnológica local basada en esa economía azul. Yo, como luego sois vosotros los expertos los que vais a incidir más en qué oportunidades y qué ventanas se nos abren alrededor de toda esta actividad marítimo-portuaria, pero no me gustaría terminar sin resaltar el anuncio que tuvimos esta semana, este mismo lunes, de que Navico, una de las mayores empresas de electrónica náutica del mundo, pues ha anunciado el trasladar sus divisiones mundiales de marketing y transformación digital a la ciudad de Alicante, y abriendo un Digital Lab como clave para la estrategia internacional de esta compañía, y bueno, y que pues viene de la mano de esta estrategia de Alicante Futura, de este clúster marítimo tecnológico portuario de Alicante, que entendemos que va a favorecer a que consolide a la ciudad de Alicante como ese hub de innovación global alrededor de esta economía azul. Yo creo que es importante resaltar este anuncio, porque creo que aquí empieza un trayecto que va a suponer esa conformación de este clúster marítimo tecnológico y esa atracción de talento tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Y yo, bueno, volver a agradecer vuestra participación, vuestra asistencia a este foro, que bueno, estoy segura que vamos a sacar grandes conclusiones y absorberemos mucho de todas esas cuestiones que profesionales como vosotros nos podéis aportar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Queda inaugurado este acto, este pantano, ¿vale? En cualquier caso, vamos a dar entrada a continuación, para hacerlo dinámico, a las experiencias reales, experiencias, insisto, de las que creo que tenemos mucho que aprender y además que nos van a ayudar también de alguna manera a enfocar y a centrar el proyecto de Alicante y de su clúster marítimo portuario, ¿no? Desde luego, ninguna noticia mejor que la de la materialización efectiva de estos esfuerzos en atracción de inversiones y de talento y de empresas que se implanten en Alicante, como el notición, porque no se puede considerar de otra manera, de Navico, que es algo que viene cocinándose durante meses de manera discreta, en fin, con los equipos de trabajo de la agencia que dirige Mari Carmen y con el equipo de Alicante Futura. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar, además, cómo esa cultura de la innovación, cómo esa cultura del emprendimiento, cómo esa visión transformadora de los espacios portuarios y de esa relación con la economía azul, etcétera, etcétera, se materializa efectivamente en un ecosistema real y territorial, ¿no? Por eso hemos querido contar, y estamos muy agradecidos de tener hoy con nosotros a Jesús Medina, que es el responsable de innovación y de desarrollo de negocio IT, en fin, en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que es en fin, que además tiene un programa específico que vamos a conocer ahora, que se llama Travesía de la Innovación, y que, bueno, que además de hacer las cosas bien, se lo reconocen a la Autoridad Portuaria de Algeciras, porque acaban de premiarla hace unas semanas con un reconocimiento muy importante, el premio ESPO, no sé exactamente cómo se pronuncia, ahora nos dirá Jesús, que es un reconocimiento por parte de la Unión Europea a la creación de ese ecosistema real de innovación, ¿no? Para nosotros es un honor tener con nosotros a Jesús, tener con nosotros a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y bueno, pues Jesús, el estrado es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, concejala, por permitirnos dar una pincelada de nuestro programa de gestión de la innovación y del conocimiento que estamos desarrollando en el puerto de Algeciras. Si os parece, me vais a permitir que comparta una presentación que
Creo que ya la deberíais estar viendo, ¿correcto? ¿La veis? Vale. Vamos a hablar hoy, como decía, de nuestro programa de innovación, de cómo concebimos en el puerto de Algeciras la innovación desde un punto de vista estratégico y cómo creemos que la innovación sistemática es clave como proceso de negocio. Vamos a comenzar dando unas pinceladas del puerto de Algeciras y del sector en el que nos encontramos, en el sector de la logística y el transporte, para posteriormente pues, comentar o trasladar cómo estamos transformando el puerto de Algeciras para afrontar los retos que nos demanda la industria. Posteriormente, dado que el programa de innovación del puerto de Algeciras es muy amplio, vamos a centrarnos y focalizarnos fundamentalmente en cómo estamos impulsando la colaboración con innovadores y con empresas, con startups en el puerto de Algeciras y que, como bien comentabas, Pablo, nos ha sido útil para hacernos ser galardonados con el premio Expo y terminaremos con algunas conclusiones. El puerto de Algeciras, como todos sabréis, se encuentra ubicado en el estrecho de Gibraltar, está en el camino de las principales rutas marítimas este-oeste, de los buques, podemos decirlo de una manera muy sencilla para que nos entendamos, de los buques que navegan desde Asia hasta América y viceversa. Y el puerto de Algeciras concretamente basa su proposición de valor en dar una alta calidad de servicio en una posición geoestratégica. Y por ello, el puerto de Algeciras actualmente es el primer puerto de España en términos de carga total, es el único puerto de España que supera los 100 millones de toneladas movidas. Y es el cuarto de Europa en esta estadística. Movemos al año más de 5 millones de contenedores, 6 millones de pasajeros que cruzan el estrecho para ir tanto a África, tanto a Tangermer como a Ceuta, y más de 300.000 camiones embarcan en buques cada año para hacer esa misma travesía de cruzar el estrecho. Para que hagáis una idea, la industria a la que nos movemos, por ejemplo, la industria del contenedor es una industria muy intensa en cuanto a capital. Uno de los buques que hacen escala o que nos visitan en nuestro puerto puede llegar a tener unos 400 metros de eslora, 400 metros de largo, o lo que es equivalente aproximadamente a 4 campos de fútbol. Su precio es de unos 180 millones de dólares y tiene capacidad para 20.000 contenedores o un poco más incluso en las últimas generaciones de buques portacontenedores. Para que os hagáis una idea, un contenedor es la carga de un camión, es decir, cada uno de estos buques tiene capacidad para transportar la carga de 20.000 camiones. El 80% de la mercancía internacional se transporta por vía marítima y el puerto, un papel fundamental del puerto es acelerar el flujo de paso de la carga a través de sus instalaciones, ¿no? A través de lo que es el propio puerto. Y la principal dificultad que nos encontramos en este objetivo es que es la gran cantidad de agentes que están involucrados en un proceso, por ejemplo, de carga, de importación o de exportación. Para que os hagáis una idea, más de 30 agentes pueden participar o intervenir en este tipo de procesos, teniendo en cuenta aduana, protección portuaria, autoridad marítima, autoridad sanitaria, etcétera, etcétera, así hasta el orden de unos 30 a 40 agentes en cada uno de estos procesos. Así pues, el rol de la autoridad portuaria está evolucionando desde un rol típico de regulador y gestor de infraestructura, en el que cuidábamos los muelles, teníamos nuestra junta de obras del puerto que velaba fundamentalmente porque los muelles estuvieran en buenas condiciones para que los buques pudieran realizar sus operaciones convenientemente. Estamos evolucionando el rol de la autoridad portuaria, como digo, a un rol de orquestador de operaciones, facilitador de negocio, haciendo de engranaje para que todos los agentes que intervienen en este proceso, que como decimos es bastante complejo, pues que obtengan beneficios de manera conjunta.
Y para ello, la mejor imagen que representa este objetivo es esta, en el que todos los agentes involucrados en el paso de la mercancía por puerto pues estén trabajando con la misma camiseta, como un equipo, con el único objetivo de reducir los tiempos muertos y los tiempos de espera, porque cada vez que hay una espera de alguna mercancía en nuestro puerto, hay alguien que está sufriendo ese coste, hay alguien que tiene unas pérdidas relacionadas. Y en este sentido, consideramos la innovación como la gasolina, podemos decir, de este coche de Fórmula 1 y la gasolina de nuestro puerto. Eso en cuanto al sector. A nivel de adopción digital o ambición digital, bueno, pues el sector de la logística y el transporte, como podéis ver en esta imagen, no se encuentra demasiado evolucionado, demasiado avanzado, tanto es así que muchos procesos son manuales o están pobremente digitalizados. En este sentido hay un importante margen de mejora. Eso en cuanto a transformación y ambición digital. En cuanto a innovación, pues bueno, esto se concibe localmente de maneras distintas, pero en el puerto de Algeciras, pues consideramos, como decíamos antes, que la innovación es esa gasolina, ese motor para llevarnos a lo que consideramos el puerto del futuro. Vale, ok. Y todo esto que os he contado, hasta el momento no hemos hablado de transformación digital ni de innovación, sino que hemos hablado del ecosistema que nos rodea. Y yo creo que esa es la primera lección que me gustaría que tuvierais en cuenta. Esto no ha sido por hacer publicidad, por hacer marketing, y como comentaba antes la concejala, esto ha sido así porque lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la estrategia. ¿Qué estrategia tiene que cumplir nuestro sistema de innovación, teniendo en cuenta el entorno particular en el que nos encontramos para conseguir nuestros objetivos? ¿Vale? Entonces, es importante que antes de pensar en innovar, antes de pensar en proyectos de innovación, pensemos en qué queremos conseguir cuando hagamos todas esas iniciativas de innovación. Luego entraremos en más detalle sobre este aspecto, pero me gustaría que os quedarais con esa clave. Vamos a ver ahora un poco cómo desde el puerto de Algeciras nos estamos adaptando a toda esta situación que hemos descrito en el punto anterior. Básicamente, en el puerto de Algeciras lo que estamos haciendo son dos asuntos. Estamos trabajando en dos líneas. La primera es la construcción de una plataforma digital de orquestación de operaciones, entendiendo por plataforma digital no un único sistema, sino una plataforma de plataformas en la que los distintos componentes interactúan para facilitar la gestión operativa del negocio. Eso en cuanto a transformación digital. Y en cuanto a innovación, pues estamos concibiendo la innovación como un proceso clave de negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos un largo recorrido explorando, trabajando en innovación. Allá por el año 2014 hicimos una revolución drástica, podemos decir, de nuestra organización y de nuestros departamentos, y empezamos a trabajar en dos líneas fundamentales. Por un lado, la integración de IT y de innovación en el negocio, que no nos vieran el resto de áreas, de departamentos de la casa como un proveedor de servicios, sino que de verdad se involucraran y aportaran sus iniciativas, sus ideas y trabajáramos como un equipo. Y, en segundo lugar, empezamos a trabajar en proyectos de innovación. Pero nos dimos cuenta que sí, que trabajar por proyectos de innovación está bien, pero una de las características fundamentales de un proyecto es que tiene un inicio y un final. Y la innovación no debería tener ni un inicio ni un final. Entonces, en ese sentido, concebimos ese concepto, ¿no?, de innovación sistemática, de innovación como un proceso clave de negocio, y que lo que pretende es dos cosas fundamentales. Por un lado, que sea asumido por toda la organización como suyo, que permee en toda la organización, y segundo, que sea algo continuo en el tiempo, que no tenga un inicio ni un final, sino que sea una filosofía de la organización. Y en esa etapa estamos obteniendo buenos resultados, como ahora veremos, y es lo que estamos seguros que nos va a permitir llegar a alcanzar el concepto de puerto de próxima generación. Y aquí,
pues también tenemos esa ambición, ¿no?, de convertirnos en un hub de innovación logística a nivel mundial, o por lo menos habrá varios, no vamos a ser el único, pero sí que seamos una referencia en ello. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues esto se traduce en un sistema de gestión de la innovación cuya principal característica es la sistematización. Nosotros hemos desarrollado esta travesía de la innovación, que ahora veremos, hemos desarrollado este sistema o programa de de innovación corporativa, y lo que pretende fundamentalmente es recoger en un one page, en un simple vistazo, pues todas las actividades que hacemos relacionadas con innovación. Hay veces que estamos haciendo distintos proyectos de innovación, que colaboramos con startups, que hacemos hackathons, que hacemos jornadas como la que nos encontramos hoy, que publicamos boletines de noticias relacionadas con innovación. Existen gran cantidad de iniciativas o de tareas relacionadas con innovación, y lo que pretendemos con este sistema de gestión de la innovación es unificarlas todas bajo un mismo paraguas, bajo un mismo marco, que nos sirva de referencia y que todo lo que hagamos tenga un sentido global, partiendo desde de nuestra estrategia y llegando hasta la ejecución de proyectos, pasando por la innovación abierta, pasando por los distintos talleres o herramientas para innovar y pasando por la medición de los resultados relacionados con innovación. Eso es muy importante. Tener organizadas todas las actividades bajo este paraguas. Nosotros, bueno, nos hemos certificado, somos la primera autoridad portuaria en certificarnos según la UNE 166.000, pero la certificación es lo de menos. Lo importante aquí es tener un marco de referencia claro y completo que recoja todas las iniciativas que estamos realizando y no hacer iniciativas de innovación porque pueden ser divertidas, porque pueden quedar bien, etcétera, sino con un objetivo claro y alineado con la estrategia. Como decía, pues este programa de gestión y cultura de la innovación es lo que hemos llamado nuestra travesía de la innovación, y que combina una visión a largo plazo con unos resultados tangibles a corto plazo. Yo creo que ahí también es una de las claves del éxito, es decir, tener visión larga, pero también ir acometiendo y obteniendo resultados a corto plazo, porque de lo contrario puede quedar en una especie de bluff en que estamos haciendo muchas cosas, pero al final no tenemos nada materializado. También alineado con el ejemplo que nos comentabais al principio, ¿no?, con la implantación de esta empresa en Alicante, pues enhorabuena lo primero, y segundo, eso es un buen ejemplo de resultados obtenidos a partir de esta estrategia corporativa y que se traduce lógicamente en una estrategia de innovación. Y este programa de cultura, pues como bien comentaba Pablo, pues es el que nos ha valido para ser galardonados con el premio Expo. Expo es la Asociación de Puertos Europeos. Hay más de 200 puertos inscritos y hacen un premio anual relacionado con la integración social, y este año era la integración social relacionada con la innovación. Y en este caso presentamos nuestra candidatura desde el puerto de Algeciras y fuimos los ganadores, por delante de puertos importantes como Rotterdam, como Ámsterdam, como Lisboa, o incluso como puertos del Estado, que había presentado su propuesta de puertos 4.0, la había presentado también al concurso, y al final, bueno, pues entendió el jurado que la propuesta más ventajosa pues era la del puerto de Algeciras, y hemos sido galardonados con este premio, que la verdad que ha tenido bastante repercusión a nivel internacional. Vale. Entonces hemos visto cómo estamos enfocando en la transformación en el puerto de Algeciras, cómo estamos concibiendo la innovación, y por dar simplemente unas pinceladas vamos a centrarnos en 3 líneas de nuestro programa de innovación. Una es la comunicación y la evangelización, que es la primera que vamos a ver. A través de esta línea, pues lo que pretendemos es involucrar a toda la comunidad portuaria en este proceso de innovación. Como decíamos, que no se quede la innovación como algo de un departamento aislado, etcétera, sino que
toda la comunidad portuaria sea capaz de innovar conjuntamente. Para ello hacemos distintos talleres de capacitación, tanto como la comunidad portuaria como unos compañeros que hemos definido los propellers de innovación y también con nuestro comité de dirección, como no. También exponemos, para que no se quede de cara a la comunidad portuaria o local, a Algeciras, exponemos una página web, un portal web que bueno, lanza distinta información al exterior y a que invito a todos a que visitéis, que es la página innovación.apba.es, en el que tenemos un portal de ideas en el que cada agente innovador que entienda que puede aportar alguna idea al puerto de Algeciras la pueda incorporar y es analizada por nuestro equipo. También lanzamos distintos retos a la comunidad innovadora para que tanto empresas como startups vean si pueden ofrecer una solución a estos retos funcionales, y también ofrecemos un portal de datos abiertos. Hacemos distintos eventos de evangelización, de workshops, y en definitiva en los que pretendemos poner en contacto la industria de startups y compañías innovadoras con nuestro ecosistema, llamémoslo funcional, con un doble objetivo. Por un lado, que sepan nuestros compañeros funcionales que existe en el mercado, y por otro lado, que las distintas empresas con las que colaboramos se puedan promocionar. Eso en cuanto a comunicación y evangelización, como decía. La segunda línea importante es que la innovación está muy bien, pero que también es importante reconocer los esfuerzos que se hagan en innovación. En esta línea lanzamos anualmente un concurso a la mejor idea entre los distintos empleados de la autoridad portuaria, que es reconocida públicamente. En esta foto pues podéis ver a nuestro presidente y además galardonada con algún obsequio, algún regalo significativo, pero bueno, al final que se vea que la innovación es reconocida a nivel corporativo dentro de la casa. También colaboramos con universidades y lanzamos, por ejemplo, cada año un premio al mejor trabajo fin de máster. Para que os hagáis una idea, esto es algo muy reconfortante y muy útil, porque el ganador del último premio, además de que atraemos talentos de otras comunidades, el ganador del último premio es de Valencia precisamente, y actualmente el premio, la recompensa que ofrecemos es unas becas remuneradas durante 6 meses en el puerto de Algeciras, y posteriormente pues se le abre una vía al empleo de calidad. Concretamente, este chico que ganó actualmente forma parte de una consultora importante del sector de la logística y el transporte. Y también premiamos las mejores ideas de startups y empresas innovadoras que nos hagan llegar, como decíamos, a través de este portal de innovación. Y el premio consiste fundamentalmente en financiación para llevar a cabo esa idea. En definitiva, tenemos distintas iniciativas para incrementar el interés de los distintos agentes en nuestro ecosistema de innovación, y por supuesto tenemos espacios para co-crear con startups. Tenemos un centro de innovación con el que el puerto de Algeciras pretende convertirse en un laboratorio a escala real, tanto a nivel físico como digital. Para que os hagáis una idea, un puerto es como una ciudad pequeña, y ahí ofrecemos toda nuestra infraestructura, como digo, digital y física, para que las distintas empresas puedan hacer pruebas de sus distintas soluciones. Y por supuesto que hacemos proyectos con distintas empresas y startups. Tenemos un radar de startups y hemos hecho algún scouting, y realizamos distintos proyectos y pilotos con estas empresas. No solamente se quedan en una declaración de intenciones, sino que materializamos. Y como todo esto está muy bien, pero creo que es mejor ver un vídeo resumen que nos pone un poco el foco en todo esto que he contado, pues voy a ver si soy capaz de mostrarlo y que lo veáis.
Vale, perfecto. Pues ya lo hemos visto y vamos a ir cerrando. Me he extendido bastante con algunas conclusiones. Básicamente, insistiros en que el rol de la autoridad portuaria es el del orquestador del ecosistema y catalizador de la innovación, y concretamente esto asociado a que tenemos que tener en cuenta la estrategia corporativa y la estrategia de innovación de la compañía para obtener resultados reales y adaptados a las necesidades del negocio. Innovar es algo divertido, pero también a su vez es algo muy serio y del que depende el futuro de nuestras compañías, con lo cual tenemos que tener en cuenta esa visión estratégica. Es importante tener la innovación como un proceso clave de negocio continuo en el tiempo y extendido a toda la organización. Y, por último, tener una visión a largo plazo, pero con resultados tangibles. Simplemente algunos números de nuestro portal de innovación. Cada vez son más las empresas que nos visitan y que son atraídas por la actividad que estamos realizando. Y nada, para finalizar, daros a todos la bienvenida, a todo el que quiera colaborar con nuestro ecosistema de innovación. Os esperamos con los brazos abiertos. Creemos que tenemos un espacio ideal para co-crear, y esta extensión, aparte de a todos los oyentes que nos estén viendo en estos momentos, pues se la hago también a Alicante Futura, porque yo creo que tenemos bastantes inercias y que podemos aprovechar un trabajo conjunto y una colaboración futura. Así que nada, muchas gracias y nada, queda a vuestra disposición para preguntas y cuestiones al final de la sesión. Así que, Pablo, no sé si me he extendido más de la cuenta al final, pero es lo que quería exponer. Ha sido bastante rápido, no hemos abordado todo, pero espero que haya resultado interesante. Perfecto, Jesús. La verdad que con la cantidad de cosas que habéis hecho, que estáis haciendo y que tenéis que hacer todavía por delante, pues verdad que el formato es breve, pero bueno, ha quedado muy claro y desde luego es un ejemplo no ya a seguir, sino además un punto de referencia y una autoridad portuaria absolutamente innovadora en el panorama nacional. Desde luego, además, el volumen de trabajo del puerto de Algeciras y su bahía es espectacular y desde luego todo lo que hagáis vosotros, pues obviamente va marcando un ritmo y estamos gratamente sorprendidos y animados también por esa invitación a participar y colaborar en el futuro, que yo creo que es también de lo que se trata, ¿no? Desde luego vamos a tomar buena nota de ello, ¿no? Como también la vamos a tomar de la experiencia pasada, presente y futura de Ramón Marrades, que es una persona, pues que, en fin, lo podemos llamar un amigo al final, porque al final, bueno, estas cosas al final se organizan contando con amigos también. Además de todo, uno abusa en cierta medida de la confianza de los amigos y eso, pues es un amigo de la casa, obviamente de la concejala, mío propio, y es una persona pues que ha estado siempre, bueno, pues en primera línea, generando lo que se ha dado en llamar también el milagro de la Marina de Valencia en el pasado y que además ahora actualmente pues asume roles, en fin, mucho más universales, si queremos, con esa situación que tiene de responsable o de director de Placemaking Europe, que es una organización muy interesante que está trabajando en visionar y diseñar espacios en las ciudades bajo parámetros nuevos, ¿no? Ramón ha sido durante unos años director de estrategia de la Marina de Valencia y responsable de finanzas, y además ha sido una persona pues que realmente no lo va a decir él, lo diré yo, quien ha situado el ejemplo de la Marina en prácticamente todas las presentaciones mundiales en torno a la innovación portuaria, la innovación de los espacios de innovación en lugares en los que se ha producido una transformación importante en los últimos años. Además, tiene una visión muy interesante, muy particular sobre cómo ha de incorporarse la innovación. Yo creo que Ramón además nos ha dado ejemplos trabajando durante años en que, en fin, ha huido de los tópicos de la innovación y de las ciertos lugares comunes en torno a que los aguanta bien una presentación o un PowerPoint, pero que luego en la realidad pues van por otros sitios. Y además es una persona que en un momento dado pues nos acogió hace un tiempo en la propia Marina de Valencia, en una visita oficial con el alcalde de la ciudad y con la concejala, en la que pudimos conocer lo que estaba pasando allí, ¿no? Esto ha quedado, ahora lo explicará él, un poco atrás, digamos, en el tiempo, y tiene pues este labor tan interesante en el placemaking, y hemos querido incorporar tanto la visión de esa experiencia pasada como la presente y futura de Ramón a esta jornada en la que estamos, en fin, postulando
cómo de alguna manera se puede generar a través del mar, a través de la economía azul, a través de los puertos, a través de todas las actividades innovadoras, pero también las tradicionales, esa conexión para generar también entornos de talento y productivos, ¿no? Damos la bienvenida, después de la excelente intervención de Jesús, a Ramón, y pues bueno, pues nada, la presentación, en fin, el estrado es tuyo. Ramón, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, Mari Carmen, por invitarme. Sabes que es un placer estar aquí con vosotros, aunque evidentemente me gustaría mucho más estar en persona. Enhorabuena a Jesús también por el trabajo que estáis haciendo, que me he quedado maravillado y con muchas ganas ya de pasar a la discusión más tarde y a recoger las preguntas del público. Sí que te lo agradezco, Pablo y Mari Carmen, porque me considero un amigo de Alicante y de Alicante Futuro especialmente, y además pues me produce mucha satisfacción ver cómo evoluciona la perspectiva de la estrategia, cómo va creciendo, cómo va teniendo sus frutos y bueno, con conversaciones informales en eventos que nos hemos ido encontrando ahí en distintas trincheras. Casi he tenido la suerte de verlo desde el embrión, ¿no? y ver el nacimiento del niño saludable y cómo está creciendo muy rápido. Y me enorgullece muchísimo y lo siento como propio. Os quiero dar la enhorabuena también, evidentemente, por el traslado de Navico, que es una magnífica noticia, pero también os quiero dar la enhorabuena por otra noticia, porque Alicante, también junto a Valencia, ha estado declarada, ¿no? con un estudio. Alicante y Valencia han sido declaradas las 2 ciudades mejores para vivir para los trabajadores de la industria del conocimiento que viven fuera del lugar de origen. Y creo que entre las 2 noticias hay una conexión muy importante. Y precisamente mi rol hoy en día como director de la Fundación Placemaking Europe se encuentra justamente en la bisagra entre las 2 cosas. Cómo generamos las condiciones para que las ciudades sean mejores para vivir y, por tanto, nos permitan acoger pues, empresas internacionales como Navico, en este caso en Alicante, ¿no? Pero creo que es justamente en esa intersección, en de qué manera se generan las condiciones para innovar, que cada vez están más ligadas a las cuestiones de la calidad de los lugares, donde trabajamos Placemaking Europe. Placemaking Europe es una fundación con sede en Rotterdam, que funciona como una red de profesionales que trabajan en la mejora de las ciudades desde la óptica del espacio público. Y desde ahí desde ese árbol salen muchísimas ramas que van desde el fomento de la vida activa hasta, como digo, la generación de condiciones para acoger procesos innovadores, que es probablemente una de las cuestiones que más me interesa. Además, tengo la suerte de haber saltado a este rol internacional después de mis 4 años de experiencia en la Marina de Valencia, que supusieron un auténtico privilegio por tener la posibilidad de en mi propia ciudad gestionar la organización y el espacio urbano que se intuía con más potencial de la ciudad y que también de una manera muy rápida, ¿no? Se ha transformado, pues ha sido maravilloso. Y también digo que la Marina de Valencia es un proceso de placemaking, no es gratuito, no es casualidad del todo que haya pasado de un rol al otro, porque básicamente lo que supone es generar de manera organizada, estructurada, planificada, aunque también de manera flexible, las condiciones necesarias para la transformación territorial y la innovación en un espacio que desafortunadamente durante muchos años estuvo infrautilizado. Y que tampoco es casualidad que se sitúe en un entorno portuario. Porque las zonas portuarias, he titulado mi presentación las zonas portuarias como espacios para la innovación, y es que las zonas portuarias siempre lo han sido. Las ciudades portuarias tienen algo, ¿no? Yo creo que seguro que los que estamos aquí hablando y muchos de los que os escuchan somos de aquellos casi fanáticos que la primera vez que aterrizamos en una ciudad ponemos un dedo en el mapa y nos dirigimos casi de manera automática a las dársenas a ver qué hay allí, ¿no? Y eso no es una cuestión romántica, evidentemente las zonas portuarias han sido espacios de intercambio, de comercio, de innovación, también de innovación gubernamental, ¿no? Las ciudades libres, la lía hanseática, el comercio medieval, nos podíamos ir muy lejos, ¿no? en el tiempo para entender qué ha sido a través de los espacios portuarios, de los espacios marítimos, donde hemos intercambiado bienes, pero también nos hemos expuesto a lo desconocido, hemos conocido nuevas maneras de hacer y eso no ha cambiado tanto.
A pesar de que la logística es totalmente distinto, seguimos viendo los espacios de las zonas portuarias como unos espacios centrales en los procesos de innovación. Porque además son espacios en constante transformación. Y también lo hemos visto durante las últimas décadas o incluso siglos, ¿no? Son espacios que han visto transformarse la tecnología, especialmente la tecnología marítima, ¿no? Si vemos también una perspectiva de lo que ha pasado en las últimas décadas, desde la desindustrialización de los grandes astilleros, la incorporación de barcos cada vez más grandes al comercio internacional, la sofisticación y la tecnologización de la logística, eso por un lado, pero también espacios en transformación urbana. No solo son infraestructuras, no solo son elementos, digamos, vertebrales en la estructura económica de una ciudad o de un territorio, sino también que son espacios cargados de patrimonio, con un increíble valor público, ¿no? Importantes para el turismo y donde la memoria y las ideas y la imaginación de las personas que están alrededor de los espacios también tiene un valor incalculable, ¿no? Yo creo que en una ciudad como Algeciras, una ciudad como Alicante, podíamos casi disparar con un micro aleatoriamente y encontrar prácticamente cualquier persona que responde una memoria próxima de carácter marinero o de carácter de la Blue Economy, ¿no? De la Blue Economy de los últimos siglos. Todo el mundo nos podría contar seguro un abuelo pescador, un abuelo o una abuela que trabajaba en los astilleros, o este tipo de cuestiones. Y eso no es gratuito. La cuestión es cómo somos capaces, de alguna manera, de reconocer esa memoria y de aprovecharla en la economía del siglo XXI. Y creo que, afortunadamente, los mimbres están ahí. Y esas dos noticias que comentaba antes, esas dos magníficas noticias para la ciudad de Alicante, lo señalan. Porque, básicamente, otra vez, como los espacios portuarios como espacios de innovación, son capaces de generar las condiciones necesarias para ello, que al final tiene que ver con la apertura, con la tolerancia, con la diversidad y con el rol cada vez más importante de la calidad de vida. O sea, el mar es un intangible no solo para aquellos que navegan, ¿no? Pero como tiene una capacidad increíble, ¿no? Para generar bienestar de una manera muy amplia, además del valor económico, ¿no? Y eso se plasma también en las estrategias mundiales que los frentes marítimos y los puertos están llevando, ¿no? Yo recomiendo muchísimo que consultéis la agenda de la sostenibilidad de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias, AIVP, donde señala justamente que no solo las zonas portuarias son espacios clave para la innovación, sino que además son punta de lanza de todas las innovaciones y las modificaciones y los cambios y las transformaciones que tenemos que llevar a cabo al enfrentarnos a la sostenibilidad, por varias razones, ¿no? Porque esas condiciones de espacios en transformación, con muchísimo espacio de carácter industrial reaprovechable, con la incorporación de tecnologías que cambian la geografía económica, etcétera, permiten incorporar dinámicas de innovación en sostenibilidad que en otros lugares no son posibles, ¿no? Pensar en energía solar, energía eólica, energías limpias, etcétera. Y además, inevitablemente, los espacios marítimos son aquellos que se verán más expuestos a las consecuencias negativas del cambio climático, ¿no? No solo por la subida del nivel del mar, el incremento de las catástrofes meteorológicas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, por un lado se reúnen las condiciones, las zonas portuarias, para ser espacios de innovación y, por otro lado, además, es inevitable que adopten procesos de carácter innovador para enfrentarse a desafíos que ya no podemos negar. Y además estamos en un momento que de repente la COVID se planta delante de nosotros como si fuera un espejo amplificador y enseña las disfunciones, los problemas, pero también las garantías y las fortalezas de los espacios y especialmente los de carácter portuario. Y aquí señalaré dos elementos que me parecen importantes. Por un lado, lo que Josep Vicent Boira llama globalización regionalizada, ¿no? No vamos a ver un descenso demasiado significativo del comercio mundial, pero es posible que los intercambios se den de manera más importante en geografías más próximas. Es decir, por hablar en plata, no tendría, en el mundo al que aspiramos, posiblemente no tendrá tanto sentido comer manzanas de Argentina, por poner un ejemplo que no sé si tiene algún sentido, pero tiene muchísimo más sentido comerciar
en el espacio mediterráneo, ¿no? Y eso también puede cambiar, lo que comenta el profesor Boira, puede cambiar las necesidades de esos diques y esos muelles y volvamos a barcos, por ejemplo, de un tamaño más pequeño. Lo podemos discutir, ¿no? Pero el COVID cambia la geografía de la logística, pero también y probablemente especialmente cambia la geografía del trabajo. Y lo vemos con el ejemplo de la buena noticia que comentaba, con el fomento del teletrabajo, con empresas de carácter tecnológico, donde paradójicamente la proximidad es lo más importante, pero cada vez lo que menos, donde la presencia física deberá ser de una calidad mayor, ¿no? Porque lo estamos viendo donde ir a calentar una silla a una oficina no tiene ningún sentido, entonces aquello que aquella oficina nos tiene que ofrecer tiene que ser de mucha más calidad. Y de repente vemos esto, la importancia de la calidad de vida como un elemento de atracción de talento, donde cada vez la presencia física debe estar cargada de mayor atributos. A esto lo ligamos a una situación donde necesariamente las ciudades, los territorios, los estados van a tener que invertir en infraestructura de sostenibilidad a través de los mecanismos de fondos europeos, Green New Deal, etcétera, pero otra vez esto puede tener forma de grandes plantaciones de paneles solares en medio de un territorio inhóspito y poco conectado, o infraestructura más de pequeña escala ligada a un territorio, puede tener forma de infraestructura social, de líneas de alta velocidad, etcétera, pero creo que a veces digamos que es muy importante también incorporar los elementos de calidad del territorio cuando pensamos en inversiones de sostenibilidad, precisamente por los elementos que estaba comentando antes, ¿no? Y en este marco aparece el placemaking, que si se lo explico a mi abuela le diría que es urbanismo de aprovechamiento, porque para explicar qué son estos palabras que a veces tenemos tanta tendencia a utilizar. Urbanismo de aprovechamiento, porque básicamente la óptica del placemaking lo que busca es conjugar lo tangible y lo intangible en lo urbano, lo construido, las infraestructuras, con aquello que utilizamos, ¿no? Que utilizamos para nuestra vida diaria y nuestra actividad económica. Y si nos fijamos, normalmente las grandes crisis económicas y crisis urbanas se plasman necesariamente con una descoordinación entre lo construido y lo vivido, ¿no? Cuando hay pisos vacíos, cuando hay líneas de trenes que no se utilizan, cuando hay dársenas infrautilizadas, eso significa que la combinación entre lo tangible y lo intangible no funciona del todo bien. Es una muestra de una crisis urbana y el placemaking tiende a responder a esto, ¿no? A cómo podemos aprovechar al máximo las infraestructuras, también reconociendo quiénes somos, los atributos que tenemos, el mar, las infraestructuras, pero insisto mucho con la memoria, el patrimonio, la tradición emprendedora, la tradición innovadora, etcétera, no desde un punto de vista romántico, sino con mirada hacia el futuro. Y en esta intersección, justo para ir acabando, se encuentra la investigación, se encuentra la clave, yo creo, para la definición de nuevos distritos de innovación. Y digo distritos de innovación como refiero a espacios de gran escala, que sirven normalmente a un área metropolitana, incluso a una región, pero que están ubicados en un determinado territorio. Y ahí hay un trabajo magnífico que se ha lanzado desde Project for Public Spaces, pero también desde Brookings Institution en Estados Unidos, que básicamente también responde a la identificación de que probablemente para las dinámicas innovadoras de hoy en día, aquella idea del parque tecnológico de los 80, no un lugar segregado, muy monofuncional, no acaba de funcionar del todo bien, ¿no? Yo digo a veces que es muy probable que los distritos innovadores del futuro inmediato se parezcan mucho más a los distritos de mercado, a los barrios del mercado de los 50, que a los distritos financieros de los 2000. Pero incluso dirías más, se parecen mucho más a los puertos de los 50 que a los distritos financieros del año 2000. Son espacios más abiertos, pero más mezclados, más complejos de entender, con más cosas pasando, y además estamos afortunadamente en un momento donde la tecnología es cada vez más limpia, donde se pueden mezclar usos de manera más clara, ¿no? Brookings Institution identifica 5 claves para el desarrollo de distritos de innovación hoy en día. Y creo que justamente si pensamos en el caso de Alicante, y estoy seguro que también en Algeciras, insisto en que los mimbres están ahí. Primero, evidentemente, masa crítica. Necesitamos un número suficiente de empresas y de agentes que estén trabajando en el marco de innovación y el desarrollo económico. Segundo, ventaja competitiva. Tener claro en qué somos buenos.
Y eso también significa a veces tener una reflexión honesta sobre ese espejo que utilizaba antes como metáfora, pero luego añaden 3 elementos que no son clásicos, ¿no? Porque ventaja competitiva y masa crítica son elementos estructurantes de cualquier economía de aglomeración que podemos tener en la cabeza. ¿Qué 3 elementos nuevos identifica Brookings Institution? En primer lugar, calidad del lugar. Eso significa buenos espacios de encuentro, buenos espacios públicos, buena movilidad, nueva accesibilidad, precisamente por lo que decía antes, porque si estamos en un mundo cada vez más híbrido, aquello presencial tiene que tener una calidad más amplia. Cuarto, cultura de la colaboración, y yo creo que Jesús eso lo has explicado muy bien. O nos hablamos entre los agentes o planteamos dinámicas conjuntas, o si trabajamos en silo no vamos a ningún sitio. Y quinto, lo que es todavía más importante, diversidad e inclusión. Necesitamos agentes distintos, agentes de distinto tamaño para hacer honor a ese término que a veces utilizamos tan banalmente, que es el término ecosistema, ¿no? Porque un ecosistema es, por definición, un sistema de especies diversas, ¿no? Que algunas pequeñas, otras más grandes, otras muy grandes, pero si tienes especies del mismo tipo, del mismo tamaño, no es un ecosistema, eso es una granja, ¿no? Y creo que, por acabar, bueno, diría que el caso de la Marina, por hacer un resumen súper somero, se ha basado en estos elementos, aunque en un aprendizaje muy importante, no durante esos 4 años, pero básicamente reflejó el aprovechamiento de una infraestructura no del todo utilizada con una óptica de calidad del lugar y entender esa hibridación, ¿no?, de los procesos económicos de innovación para intentar también llenar de contenido, y ahora, bueno, a través, desde los últimos años se ha consolidado como espacio para el biotech, para el fintech, para la formación, pero también para la formación profesional, para la cultura, para los otros públicos, etcétera, ¿no? Creo que estos 2 elementos son muy, muy claves. Si hay una cosa que creo que todavía se podía hacer mejor y un desafío para el próximo tiempo es ligarlo todavía más a los elementos de economía azul, porque no se trata solo de poner startups con buenas vistas, que podemos cometer ese error, ¿no? Sino entender también cuáles son las dinámicas y las necesidades de tractores y motores económicos como pueden ser las agencias portuarias concretamente, ¿no? Pero cuál es la relación entre eso y las dinámicas urbanas y insisto en que no es suficiente con poner startups con buenas vistas al mar. Y para eso yo creo que hay algunos desafíos que tenemos que enfrentar. Primero es la cuestión de la gobernanza, lo acuñó Pablo y lo utilizo yo muchísimas veces. No hay que actuar como repúblicas independientes. Yo creo que es muy importante que los agentes del territorio tengan voz y eso significa que las ciudades tengan voz en el desarrollo de los entornos portuarios. Es indispensable pensar siempre en las infraestructuras al servicio del territorio. Yo creo que inevitablemente tenemos que caminar más e invertir cada vez en software y en hardware, o sea, en nosotros y nuestra organización y en aprovechar las extractoras que ya existen. Por eso me gusta también, Jesús, la metáfora del equipo de Fórmula 1 que has lanzado, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? No solo minimizar, en este caso, el paso de los buques, sino trabajar en equipo para aprovechar todo aquello que ya tenemos y, sin duda, para eso tenemos que tenemos que utilizar nuevos mecanismos de planificación que estoy seguro que está recogiendo el trabajo de Alicante Futura, ¿no? Y ahí, bueno, hay literatura abundantísima, desde el trabajo de las missions de Matsukato hasta la nueva teoría del sector público, pero creo que de alguna manera también entender el proceso de innovación significa tener una visión clara de dónde quieres ir, pero ser capaz de acoger los cambios cuando llegas hasta aquí, porque si defines claramente que quieres ir allá en autobús con 3 paradas de este carácter, el martes 2 de febrero paras aquí, la innovación no es posible, ¿no? Y yo creo que esa es la cuadratura del círculo más importante, porque la innovación es territorializada y la construyen los agentes, ¿no? Entonces, ¿cómo generas una visión para construir las condiciones para innovar, pero sin decirle exactamente a todo el mundo lo que tiene que hacer, porque entonces lo que haríamos sería frenarlo? Y lo dejo aquí de momento, que disculpadme que creo que me he extendido un poco. Os agradezco mucho la invitación, lo digo de nuevo, y deseando que retomemos el debate. Pues Ramón, muchísimas gracias. Como siempre, una presentación llena de matices, de imágenes, de reflexiones, en fin, de startups con vistas, ¿no? Que de alguna manera es una cierta tentación que va imponiéndose en contra de lo que tú has llamado lo que es realmente esa idea de diversidad e inclusión de un ecosistema y desde luego, pues bueno, creo que
que el trabajo realizado en la Marina ha sido excepcional. En fin, eso no lo digo yo, lo dice muchísima gente, y creo que además todo el trabajo que tenéis por delante con Placemaking pues es espectacular, y creo que desde luego en Alicante pues habrá cosas que hacer seguro en esa línea, y vamos a ver, estamos expectantes también con vuestros próximos movimientos. Y bueno, pues dicho después de estos enormes proyectos, estas dos acciones, digamos, tan espectaculares, creo que en este momento nos tocaría incorporar la reflexión de nuestra ciudad de Alicante, ¿no? De alguna manera, creo que estamos pensando ahora mismo en lanzar este ecosistema, en fin, esta acción concreta del clúster marítimo portuario de la ciudad de Alicante en el marco de la propuesta Alicante Futura. Como sabéis, tenemos una a ver si lo vemos, sí. Tenemos una apuesta real que dirige la concejala desde el punto de vista del equipo de gobierno, y obviamente con el endoso del equipo de gobierno, del propio alcalde, con Luis Barcala a la cabeza. Tenemos un proyecto muy interesante, creemos que es un proyecto bastante honesto, que nace, en fin, recuperando un poco algunas de las reflexiones que habéis vertido en la conferencia. Creo que nace de alguna manera también arraigado en el territorio, en el sentido de que es un proyecto que nace mirando a lo ya existente también, ¿no? Desde luego hay una tentación, como decía Ramón hace un rato también, de incurrir en ciertos tópicos en torno a la innovación y a la generación de espacios aptos para la misma. Creo que obviamente los puertos y son lugares de centralidad urbana, son lugares excepcionales, digamos, para dentro de los núcleos de las ciudades, y que desde luego de alguna manera han funcionado o funcionan según las circunstancias como esas repúblicas independientes de aquí al lado, ¿no? Yo creo que esa idea de gobernanza está también en la reflexión, creo que también se traslada al proyecto de Alicante Futura. Desde luego es un desideratum, pero bueno, eso ya no corresponde solo al municipio trabajarlo, pero desde luego vaya por delante que cuando hablamos de autoridades portuarias y municipios, en el caso concreto de Alicante existe un concierto real entre la autoridad portuaria y el municipio, materializado además a través de un convenio firmado entre el alcalde de la ciudad y el presidente de la autoridad portuaria, para precisamente trabajar de manera común, de manera concertada, en desarrollar un ecosistema de innovación en el entorno portuario. Yo creo que es un principio de avance, porque cuanto el modelo portuario en la ciudad está cambiando también, el modelo de aprovechamiento, las instalaciones, digamos, los espacios que son dominio público portuario son muy importantes en la ciudad, y al margen de las actividades tradicionales y el negocio tradicional de un puerto como el de Alicante, en fin, en su escala de trabajo, obviamente, frente a Algeciras, pues en fin, es algo pequeño, pero bueno, es algo diverso. Pues bueno, pues la autoridad portuaria también esperamos y confiamos en que en fin, impulse o ayude, que ya está enmarcado en ese convenio, a trabajar en este ecosistema, digamos, en este nuevo entorno de innovación vinculado a la economía azul, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotros, cuando hablamos de esto, nos gusta decir que algo está pasando en Alicante, ¿no? Esto no es algo casual, es algo que estamos viendo todos los días en las noticias, y es pues, digamos, la irrupción de una serie de iniciativas públicas y privadas que están generando lo que llaman el momentum, ¿no? Los británicos, los ingleses, que es ese momento de oportunidad especial en el que, bueno, de manera concertada o no, a veces no tanto como pudiese desearse, se están desarrollando iniciativas que al final apuestan por el territorio, por la innovación, por lo digital, por el emprendimiento, etcétera, etcétera, como vectores de trabajo, ¿no? Alicante Futura es uno más dentro de estos, obviamente, pero es el que lidera el municipio, es el que de alguna manera pretende, bajo las competencias funcionales, estratégicas y operativas de un municipio, impulsar realmente estas iniciativas, ¿no? Nosotros, cuando Mari Carmen en fin, me planteó la necesidad de impulsar esta iniciativa estratégica, lo que pretendíamos es nada más y nada menos que eso. O sea, es señalar a la luna prácticamente, pero queremos de verdad convertirnos con trabajo y con coherencia en esa capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana. Más allá del mandato post-COVID, que obviamente está en la agenda pública y en la agenda de gobierno de la concejala, desde luego para nosotros es un momento de oportunidad, pues todo eso que hemos venido describiendo que está sucediendo en la ciudad, que hemos además, en fin, contribuido a difundir de manera precisa y reiterada. La concejala mantiene muchas reuniones todas las semanas
con colectivos, con personas, con actores y en concreto además con actores vinculados a la que llamamos la economía azul, esa Blue Economy que la Unión Europea ha definido como un vector de trabajo importante para los próximos años y que además, y esto también es, en fin, por puro pragmatismo, es algo realmente que va a disponer de fondos, porque realmente el dinero obviamente es importante para poder desarrollar proyectos, ¿no? Al final, os decía, la Estrategia Alicante Futura es una iniciativa de diplomacia económica y tecnológica de nuestra ciudad que lidera la Concejalía de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Agencia Local de Desarrollo, ¿no? Por hacerlo muy breve, nosotros hemos decidido, además de, en fin, obviamente, acoger los rubros, los entornos tradicionales económicos y las industrias tradicionales de la ciudad, como son obviamente el sector inmobiliario, el turismo, etcétera, etcétera, estamos, digamos, interpelados de alguna manera a tratar de diversificar ese modelo productivo de la ciudad, porque además en situaciones obviamente tan excepcionales como la actual, pero bueno, no sabemos si será algo recurrente en los próximos años y tiene pinta de que, bueno, pues de alguna manera nada va a ser igual después de esta circunstancia. Nos vemos obligados, insisto, también a promover esa diversificación, esa paleta de colores ampliada dentro de los sistemas productivos de la ciudad y que además es una vocación que es marcadamente la de ejercer capitalidad. Alicante, de alguna manera, además de ser un centro administrativo y un centro operativo para muchos de los trámites y gestiones propios de una capital, y al final eso es una decisión de orden político-administrativo, además tiene la vocación de ejercer realmente esa capitalidad en su entorno, en su hinterland, en su entorno habitual. Y bueno, pues y entonces hemos lanzado, digamos, esta iniciativa que se estructura en torno a 4 clúster o hub, ¿no? Nos gusta centrar la potencia de fuego, por lo menos ahora que estamos empezando a caminar, en acciones concretas y muy arraigadas en la realidad de nuestro sistema productivo y del territorio, ¿no? Creemos que esa capitalidad pasa por desarrollar estos 4 clúster que ya conocéis, porque además les hemos dado cierto. El clúster marítimo tecnológico portuario orientado a la economía azul que nos ocupa hoy, un clúster biotecnológico, en fin, que nace de una realidad, de una productividad y digamos, un ecosistema real en Alicante que, pues bueno, que estamos tratando de impulsar y apoyar con la dirección de Mari Carmen de España. Ese clúster o hub agroalimentario en el entorno del agrotech y el foodtech vinculado al sistema, digamos, de Mercalicante, que es la gran, en fin, el gran ecosistema ya existente en torno al sector alimentario de la ciudad, y luego un clúster en tecnologías en gobierno, un hub en tecnologías en gobierno, que es el GovTech Hub, en el que vamos a trabajar en las próximas semanas, ¿no? Habrá ocasión de, en fin, COVID mediante, de generar, en fin, eventos de difusión de cada uno de ellos. Hoy el que nos ocupa, pues precisamente tiene que ver con el clúster marítimo tecnológico portuario de la ciudad, ¿no? De Alicante, ¿no? Decía, jugamos hoy con cierta ventaja por esa cierto bálsamo y esa alegría que ha supuesto la noticia de Navico, pero que bueno, que al final lo que viene a ser es una consolidación de un trabajo que viene realizándose de manera, en fin, constante, si queréis algo discreta, en concreto con las negociaciones con Navico, pues para iniciar eso, pues un ecosistema o darle proyección a un ecosistema portuario innovador para las industrias y servicios tecnológicos de la ciudad de Alicante. Cuando hablamos de esto, es que efectivamente estamos pensando no solo en las nuevas economías y las nuevas iniciativas tecnológicas y el emprendimiento puramente digital, esas startups con vistas a las que citaba hace un rato Ramón, sino que además, me lo he quedado por cierto, sino que además estamos pensando que al final lo que tenemos que ver es qué ecosistema, qué economía existe ya en la ciudad en relación con el mar. La relación de Alicante con el mar es una relación histórica de siglos, ¿no? Lo bueno y lo malo de Alicante muchas veces ha entrado por el mar, fundamentalmente lo bueno, ¿no? Y hoy realmente, os decía, los entornos portuarios, los entornos no exclusivamente portuarios, pero también los entornos vinculados y las economías vinculadas a la economía azul, al mar y a la producción del mar, etcétera, etcétera, pues son muy importantes en la ciudad y queremos que además con ese pegamento que supone la tecnología, si queréis, y la innovación, pues sirvan, digamos, o sea, encuentren una plataforma de lanzamiento estratégico y fundamental que lo que genere es desarrollo económico y posibilidades de trabajo, de empleo y de futuro, ¿no? Queremos eso, promover y reforzar esas actividades económicas y empresariales vinculadas a la cadena de valor del sector marítimo de la ciudad, ¿no? Eso creo que es importante porque de alguna manera no estamos centrándonos exclusivamente en atraer emprendimiento tecnológico a espacios portuarios, sino con una razón y un porqué, y ahora las veremos de manera detallada a continuación, ¿no? Y es porque queremos realmente casar
esas industrias persistentes, ese relato, esa narrativa, esa identidad, ese trabajo de muchos años vinculado a los entornos marítimos y portuarios con esa nueva empuje, con ese nuevo bálsamo, con esa nueva ola del emprendimiento y la tecnología y sobre todo de la innovación abierta, ¿no? Esto es lo que queremos hacer, consolidar esta economía, industria tecnológica marítimo portuaria local basada en la economía azul. Y bueno, aquí sabéis que tenemos que partir de realidades. Para nosotros hay una cosa fundamental que es la existencia de un evento, en fin, impulsado o endosado o apoyado por la Generalitat Valenciana, como es la regata Ocean Race, antigua Volvo Ocean Race, ¿no? Esto, además de ser un evento, obviamente, muy importante desde el punto de vista coyuntural, de ser un evento muy interesante desde el punto de vista del sector de los servicios, del impacto en real en la economía del día a día del sector servicios de una ciudad, con un evento que es bianual y ahora, en fin, también por el próximo ajuste, la regata siguiente es el año 2022, que también es para nosotros una piedra de toque, una especie de deadline, de fecha concreta para empezar a ver resultados en el trabajo y desarrollo de nuestro clúster marítimo portuario y tecnológico. Os decía, esa regata además es para, en fin, por emplear una expresión que nos va a entender todo el mundo, es un cañón tecnológico. Realmente es uno de los eventos más avanzados desde el punto de vista tecnológico vinculado al sector marítimo, en este caso a la regata. Y no es casualidad que la noticia de la incorporación de Navico descanse también en la existencia de este evento en la ciudad, ¿no? Navico, que es un gran gigante tecnológico en el campo de las telecomunicaciones y de la navegación por satélite, etcétera, etcétera, mundial, decide además por el trabajo, en fin, de todos, incluso obviamente de las personas que están gestionando el nuevo proyecto del Centro Panoramis en la ciudad y, por supuesto, con el trabajo de la Agencia Municipal de Atracción de Inversiones de la ciudad, que dirige Mari Carmen, pues instalarse en la ciudad. Y queremos también aprovechar esta concurrencia y este efecto multiplicador que va a generar la presencia de la regata y, además, generar un ecosistema o ayudar a generar y contribuir a ese ecosistema real de economías azules alrededor de la regata, ¿no? ¿Qué queremos? Aumentar la competitividad del tejido industrial y de servicios existente ya en la ciudad, ¿no? Consolidando ese ecosistema capaz de atraer nuevas inversiones. Yo creo que esto también es importante, ¿no? Hay una cierta ADN, una cierta coherencia en la propuesta que estamos haciendo y no es sacar el dedo por la ventana a ver por dónde sopla y por dónde viene, ¿no? Yo creo que Alicante basa en buena medida este proyecto de ecosistema portuario innovador y vinculado a la economía azul en lo preexistente y además queremos hacerlo en ese sentido, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Fomentar esa especialización sectorial ya existente, promover ese intercambio tecnológico que creemos que es fundamental, ese concepto de innovación abierta, casar nuevas visiones con antiguas, nuevos modelos con modelos persistentes, problemas reales con soluciones vinculadas a la innovación y la tecnología, y esto obviamente va a estar en la agenda del clúster marítimo portuario y tecnológico. Y además esto es, y en fin, no nos vamos a cansar de repetirlo, una acción de diplomacia económica de ciudad y de diplomacia tecnológica de ciudad. Queremos hacer eso que estamos haciendo ya entre todos de alguna manera y que obviamente los poderes públicos con políticas públicas y los gobiernos con decisiones concretas pues tratan de impulsar, que es esa proyección internacional de Alicante como referente de la nueva economía azul. Hace un momento citaba Ramón ese ranking solvente sobre lugares para vivir hecho a tantos expatriados en el mundo y es que sorprende, a lo mejor sí que sorprende, impacta que Valencia y Alicante sean las dos primeras ciudades del mundo, digamos, para hacerlo, ¿no? Bueno, pues esto es verdad que es un trabajo de todos, pero creo que se puede impulsar, sobre todo generando ecosistemas y realidades más allá de esta circunstancia concreta de la atracción de un territorio, ¿no? Y luego, os decía, esa cultura de la innovación, de la colaboración y del emprendimiento alrededor de la Blue Economy, al final se orienta a generar negocio y empleo. No creo que los poderes públicos tampoco estemos para generar ex novo ecosistemas, sino tratar de generar condiciones de entorno vinculadas, en este caso, a la colaboración público-privada. Y creo que esa es la aspiración del equipo que dirige Mari Carmen. De alguna manera es trabajar con el sector privado, trabajar desde las instituciones impulsando determinadas acciones, pero pensando que estos sectores reales, que son los sectores implicados en los que venimos reuniéndonos y trabajando y que además en las próximas semanas vamos a tener muchas más noticias favorables que consolidan, digamos, sobre todo el empuje privado, más allá del ímpetu público para desarrollar este clúster marítimo portuario tecnológico, pues creemos que bueno, pues estos son los sectores que han de beneficiarse de este trabajo, ¿no? Bueno, desde luego, estas actividades del emprendimiento y la tecnología del sector marítimo
son las más novedosas, pero bueno, el fit and repair, ¿no? Los astilleros y la reparación naval, que tiene una presencia importante en la ciudad, ¿no? Infraestructuras, gobernanza y servicios portuarios, ¿qué le vamos a decir a Jesús con ese pedazo de organización enorme alrededor de un puerto que es un líder mundial, lo que supone organizar y gestionar servicios en un puerto, ¿no? La idea de fintech, insurtech, optech, digamos, productos y servicios vinculados específicamente a la economía azul, pero que tengan que ver con servicios tradicionales, ¿no? Yo creo que también hemos de contar con los profesionales de la ciudad para tratar de incorporarlos a esta marea. Si queréis, utilizaré un par de metáforas, en fin, de bolsillo sobre la economía azul, pero bueno, la idea de marea, la idea de ola, creo que es importante, ¿no? Biotecnología y salud, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el mar es uno de los lugares, en fin, en los que también se está con el mar y con el, en fin, con las materias primas, con el agua, etcétera, etcétera, con las algas, trabajando en la realidad del día a día, transporte y logísticas marítimas, náutica deportiva de ocio. Desde luego Alicante es una ciudad volcada al mar y lo ha de estar más, etcétera, etcétera. Este trabajo además se va a desarrollar y a desarrollarse en coordinación con otras instancias municipales, porque al final es un proyecto de legislatura, es un proyecto del equipo de gobierno y desde luego la Concejalía de Turismo tiene mucho que hacer y estamos trabajando con ellos en este sentido, ¿no? Turismo y hospitality, pesca y acuicultura, energías renovables, etcétera, etcétera, y el sector tecnológico y emprendedor, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a hacer y que queremos hacer y posiblemente es un poco breve y queremos respetar los tiempos que queremos hacer en los próximos meses, ¿no? Consolidando esta inercia o esta ola en torno a la economía azul, ¿no? Bueno, pues queremos trabajar en esa plataforma real de fortalecimiento sectorial. Esto viene del sector privado. Nosotros tenemos que generar esas condiciones de entorno y ayudar en la medida de lo posible para que esto se produzca. Están materializándose ya muchas reuniones y muchos consensos en esa línea. Será el sector privado el que la impulse y nosotros, pues desde el Ayuntamiento, obviamente, con la dirección de Mari Carmen de España, pues lo que tendremos que hacer es tratar de acompañar ese proyecto, ¿no? La ideación y propuesta de nuevos productos y servicios. Os decía, esa estrategia también de proyección global de la ciudad, un observatorio y laboratorio, más que una oficina, digamos, una especie de radar permanente sobre qué está sucediendo. Hoy tenemos 2 casos excepcionales y, desde luego, Jesús, hemos recogido el guante porque hemos de seguir mirando y colaborando en la medida de lo posible con la Autoridad Portuaria de Algeciras y también con la de Alicante, por supuesto, para tratar de avanzar en esta línea. Creo que ese sentimiento de pertenencia en cualquier colectivo es importante. Tenemos que trabajar, en fin, con las dificultades actuales en generar acciones concretas en las que la gente vaya compartiendo, en fin, experiencias, necesidades, formación, etcétera, etcétera, que pueda avanzar en esa línea. Tenemos que trabajar con los recursos de la propia Concejalía de Fomento y Empleo, la Agencia Local de Desarrollo, que son promoción económica, formación y generación de condiciones de empleo y fomento del empleo en esa línea orientada específicamente al clúster, que además el presupuesto municipal que está también negociando la concejala estos días con el equipo de gobierno y con los grupos de la oposición va en esa línea, en la línea de fortalecer, por supuesto, esas acciones, de algo que estamos trabajando ya en otros sectores, que es ese matching, ese casar la demanda y la oferta laboral, y vamos a trabajar también la formación bajo demanda con las empresas del sector para que tratar, digamos, de orientar la potencia de fuego, digamos, en temas de formación y de reskilling, de cualificación profesional, orientada a sectores en los que realmente se pueda producir una acogida de esa demanda de empleo, ¿no? Bueno, tenemos que trabajar, ahí se ha colado, falta una L, esa transferencia tecnológica y de conocimiento y además acciones concretas que respondan a retos específicos, ¿no? El sector del emprendimiento, el otro día teníamos una reunión muy interesante con una empresa muy interesante y muy, en fin, con mucho recorrido en la ciudad, que bueno, posiblemente podamos apoyarnos en ellos para trabajar en los próximos meses, también con la organización de la regata, en lanzar retos específicos y acciones específicas que de alguna manera el emprendimiento pueda venir y trabajar en acciones concretas, ¿no? Aviso, y es una cosa que estoy autorizado por la concejala, que durante la primavera del año que viene vamos a lanzar un gran reto en el entorno de la economía azul para el municipio, en el que ya, pues bueno, los interesados, que además hay muchas personas conectadas, van a tener más información en las próximas semanas, ¿no? Al final os decía, toda esta rueda que circula en torno al clúster es la que a nosotros nos interesa trabajar, en la que estamos mirando. No podemos solo centrarnos exclusivamente en esos monocultivos y hemos de ver esa idea de diversidad e inclusión que apuntaba Ramón como uno de los fortalezas del proyecto que estamos trabajando y siendo bastante coherentes con lo que estamos haciendo en la ciudad, ¿no? Bueno, aquí obviamente os decía, la noticia de Navico pues no es más que un aldabonazo a un trabajo muy interesante. Quiero que entendáis que es una de las mandatos de la concejala y una de las decisiones estratégicas de la concejalía,
que es la de alinear realmente el trabajo de la Oficina Municipal de Atracción de Inversiones, que es una oficina que está aquí radicada también y en la que estamos trabajando en fortalecer, digamos, en buena medida, aparte de la economía convencional y las inversiones tradicionales, que obviamente son bienvenidas a la ciudad, una buena parte de ese trabajo de los medios y de las acciones de esa diplomacia económica de la ciudad van a ir orientadas a este clúster en concreto y a atraer, digamos, empresas y recursos y talento a la ciudad en torno a estos parámetros coherentes, como es el caso de la economía azul, ¿no? El caso de Navico es el primero de ellos, es un caso muy importante y además desde aquí, como ha hecho la concejala al principio, pues quiero agradecer al equipo de la Oficina Municipal de Atracción de Inversiones el trabajo discreto y quedo para que esto se produjese. Es una noticia que obviamente conocíamos ya y que al final pues lo que ha hecho ha sido cocinarse a fuego lento con terceras partes. El mérito obviamente es un mérito compartido, por supuesto por la empresa que ha apostado por la ciudad, pero efectivamente algo está pasando en la ciudad y nosotros pues queremos ser parte de ese proceso de transformación, ¿no? Además, y para ir terminando, estamos trabajando de manera concreta en la definición de espacios más allá esto está los que conozcáis la ciudad de Alicante, esto es la plaza de Séneca. Esto es un gimnasio de ideas, bueno, lo hemos bautizado de Alicante Futura, ¿no? Tenemos que ejercitar esas ideas y llevar ideas y proyectos al terreno y, bueno, estamos trabajando ya en la conceptuación y para ejecutar a lo largo del próximo ejercicio COVID mediante, un proyecto muy interesante que es este gimnasio de ideas, que es un verdadero polo vinculado, muy cercano además al espacio portuario, en el que los 4 clústeres van a tener un lugar, digamos, pues de encuentro, de ideas, de transformación, de proposición de proyectos, de trabajo de proyectos, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos ninguna aspiración en ser un operador inmobiliario, esto no es ninguna operación inmobiliaria, esto no es un dumping en oferta de servicios y oficinas al sector privado, aprovechando que tenemos un patrimonio o unos recursos públicos, sino realmente es esa idea de ecosistema, de generar dinámicas y dar también acoger cierta casa, digamos, o proveer cierto espacio para que, siguiendo, en fin, modelos que ya funcionan en otros lugares, pues que Alicante pueda tener también un lugar especial en el que podamos trabajar. Pues bueno, no se nos ocurre nada mejor que este gimnasio de ideas, porque eso que veis arriba, esas ventanas que veis arriba, son el antiguo gimnasio donde se ejercitaban los bomberos antes de salir a cada una de las emergencias, ¿no? Bueno, pues en ese gimnasio de ideas estamos trabajando también con equipamientos municipales por anunciar cosas concretas, ¿no? Vinculadas a la biotecnología, pero también al ecosistema de Martec, del clúster marítimo y tecnológico, pues con el vivero de empresas Príncipe Felipe, que tenemos 2 fases, una ya disponible, que ha sido premiado este año como mejor vivero de empresas de España, para que lo sepáis, y además la fase 2 en la que vamos a desarrollar, pues eso, ampliar ese vivero. Ya estamos trabajando con el ecosistema biotecnológico fundamentalmente, pero sin renunciar a otros de los 4 clústeres para trabajar. Y por ir terminando, y esa idea del Ágora Factory, ¿no? AF, ¿no? Esa factoría, el antiguo matadero de la ciudad, que queremos que sea un ecosistema de innovación avanzado. Esos son los clústeres, digamos, los viveros tradicionales, y esta es la visión de conjunto, el Marbase, que está siempre presente, muy cercano a todo lo que estamos haciendo. Esto está en la zona sur de la ciudad. Bueno, pues esto que veis en esta zona realmente es el espacio en el que estamos trabajando con una visión conjunta bajo la directriz de Mari Carmen de España, pues para desarrollar en concreto un espacio innovador especial en el que realmente lo que vamos a trabajar mucho antes es la música. Aquí estamos trabajando en la generación y en el refuerzo del ecosistema antes que en las infraestructuras, que diréis son necesarias, pero no suficientes, ¿no? Creemos que esto es importante y en esa línea estamos trabajando pues para desarrollar estos espacios, para ponerlos al servicio de los 4 clústeres, ¿no? Ya termino. Nos gusta decir, de manera específica, que efectivamente algo está pasando en Alicante y os damos, desde luego, la bienvenida al futuro de nuestra capital. Toda la información, que de manera atropellada estamos compartiendo hoy, si queréis, en esta presentación, por respetar los tiempos, las podéis encontrar tanto en la web del proyecto como en las sucesivas convocatorias que vamos a desarrollar en las próximas semanas, que vamos a dar a conocer, ¿no? Yo creo que es un momento excepcional. Creo que tenemos una oportunidad de dar ese salto de calidad, ese salto coherente con el territorio, con las economías de escala, con los ecosistemas precedentes, y sumamos y llamamos a todos aquellos actores públicos y privados que quieran apoyar este proceso. Anunciamos la máxima disponibilidad para colaborar y para integrarnos en otras iniciativas. Anunciamos que además estamos trabajando en captación específica de fondos europeos
para poder sostener también el esfuerzo municipal con ingresos o con financiación recurrente, como es la que viene de Europa en este momento de recuperación. Pedimos, además, a las autoridades competentes, nacionales y autonómicas, que a la hora de definir esos 400 proyectos, que luego quedarán en una lista corta de proyectos, digamos, en los que se vaya a trabajar para incorporarlos a esa financiación europea recurrente que va a venir ahora con los fondos estructurales post-COVID, pues que también estos proyectos que nacen del territorio, que vienen de la coherencia del sector privado con el público, pues puedan tener cabida en esos lugares. Estamos encantados también de tratar de explicarlos y meterlos en esa agenda pública para poder trabajar en el futuro, ¿no? Y de alguna manera, pues nada, daros la bienvenida, agradeceros el esfuerzo, la atención, poneros a vuestra disposición y además pues deciros que sigáis muy atentos porque estamos trabajando en cosas muy concretas que van a tener un recorrido. Y por supuesto, tan pronto como podamos, Jesús, Ramón y amigos, nos gustaría teneros en Alicante para poder explicaros físicamente y personalmente en lo que estamos trabajando y sobre todo tratar de avanzar en el futuro, ¿no? Aquí da por terminada el documental sobre Alicante Futura y sobre el clúster marítimo portuario tecnológico y damos, si os parece, por ser coherentes también, vamos a dar entrada a las preguntas, que hay unas cuantas preguntas que nos han ido formulando los actores, ¿no? Mari Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí. Os decía, podéis mandar las preguntas por el chat, las estamos yendo administrando y unas cuantas, tenemos poco tiempo. Nuestra intención es que en 7 minutos haber terminado el evento por ser coherentes también con el planteamiento horario y nos dice Mari Carmen, en cualquier caso, cuál ha sido, digamos, la cocina de este clúster y realmente en qué nivel estamos trabajando con el ecosistema real, si existe una agenda de relaciones o de contactos con actores reales del ecosistema más allá del emprendimiento, ¿no? Digamos, esa economía tradicional en relación con la economía azul, ¿no? Bueno, sí, evidentemente no solamente se trabajan las líneas de instalación de industria en el propio entorno, sino trabajamos con los actores principales relacionados con todo el entorno portuario, no solamente para generar o favorecer esa incorporación y de nuevas industrias en nuestra ciudad, sino de poner encima de la mesa aquellos retos que hagan que la ciudad y el puerto, a través de ese clúster, se unan y favorezca a que haya un movimiento a través de la innovación y de las industrias de base tecnológica dentro de cualquier servicio, cualquier actividad que pueda estar dentro del entorno portuario, pero que revierta también en el ciudadano y no solo favoreciendo el emprendimiento y acciones de instalación de inversión, sino que haya una reversión al propio ciudadano de que no lo vean como lejano, sino también con acciones mucho más cercanas para que el beneficio sea mutuo. Y, por supuesto, esto no se hace de otra forma que si no es de la mano de los actores principales que desarrollan su actividad en ese mismo entorno y como habéis dicho ya en algunas de vuestras intervenciones, de abrirnos la mente todas las administraciones para poder converger y trabajar alineados con un objetivo común. Es verdad que las repúblicas independientes deben desaparecer porque yo creo que el futuro está en otro punto y en otro sitio. Nosotros en relación a Alicante Futura y con los actores que nos ha tocado trabajar, pues siempre hemos visto una mano tendida a desarrollar esta estrategia que creo que ahora que están haciendo a la opinión pública, porque internamente lleva trabajándose muchísimo tiempo, están viendo ese feedback y empiezan a entender un poco pues todos estos objetivos enmarcados ahora mismo en este clúster en concreto y se extrapolarán al
resto de clústeres y hubs en los que estamos trabajando, pero en este en concreto portuario, pero para que haya ese feedback entre lo que es la actividad pura y dura en toda su amplitud, pues desde el ocio hasta el que cose redes para pescar en el propio puerto, y que eso tenga una recompensa o un beneficio a la propia ciudadanía de todo ese trabajo y, por supuesto, a la inversión que quiera compartir y apostar porque estos retos salgan adelante. Perfecto, gracias, Mari Carmen. Jesús, Miguel Ángel desde Alicante nos pregunta lo siguiente. En concreto, ¿hasta qué punto esa propuesta de incorporación del emprendimiento a la ciudad ha tenido, al puerto ha tenido un reconocimiento, un recorrido en la ciudad de Algeciras y en su bahía? Digamos, ¿en qué medida esas empresas del entorno han sido las que han logrado también sumarse al proyecto? Y una segunda pregunta que nos formula también Amparo desde Alicante es ¿cuál es vuestra relación con el municipio? Es decir, Ramón hablaba de la gobernanza, Mari Carmen hablaba de las repúblicas independientes y no, de la necesidad de coordinarse. Sois un gigante, pero obviamente esa relación puerto-ciudad que está en la base del futuro de todas estas actuaciones, ¿cómo la estáis ventilando? Sí. Bueno, en primer lugar, decir que el puerto de Algeciras no solamente tiene impacto en la economía local o en las empresas locales y es capaz de atraer empresas del municipio o de la comarca, sino que atraemos el interés de empresas a nivel nacional e internacional. Para que os hagáis una idea de esto que comento, es verdad que Algeciras no tiene una base tecnológica como pueden ser otras ciudades, pensando en Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, pues Algeciras, siendo transparente y honesto, no tiene esa base tecnológica. Entonces, la estrategia va en dos líneas. Por un lado, impulsar para que sí la tengamos y por otro lado, pues como hemos dicho, no podemos ser una república independiente y aquí la innovación y las políticas de innovación abierta son una de nuestras prioridades. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta iniciativa de Puertos 4.0, el 70% de las iniciativas no son locales. Entonces, estamos trabajando en esas dos líneas. Impulsar lo local y atraer a lo externo, que yo creo que también es muy enriquecedor y es fundamental para nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la relación puerto-ciudad, tradicionalmente, pues muchas veces pecamos las autoridades portuarias de mirar al mar y no mirar al lado terrestre, pero se ha avanzado mucho en los últimos años en este sentido y para que os hagáis una idea, recientemente hemos firmado un convenio entre Ayuntamiento, Universidad, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria para la construcción de, esa imagen que habíais visto, esa infografía que habíais visto ahí, nuestro centro de innovación, nuestro edificio corporativo en el lago marítimo, en el que lo que queremos es precisamente que confluyan los intereses de cada una de las partes. Cada vez más se tiene en cuenta esa colaboración, no solamente con el ecosistema portuario, por llamarlo así, puramente dicho, sino con toda la ciudad, porque al final no olvidemos que los puertos se tienen que concebir como un agente catalizador de riqueza, creador de riqueza para el municipio, para la localidad, para la ciudad. Entonces, eso cada vez lo tenemos más en cuenta y estamos trabajando más en esa línea. Perfecto, gracias Jesús. Vamos a agrupar para Ramón dos preguntas también. Una que nos hace Rafael Villar y otra que nos hace Carlos. Una es, has hablado, Ramón, de la cultura de la colaboración y la calidad del lugar. Entiendo que cuando estamos diseñando, cuando estamos trabajando en generación o la proyección de ecosistemas innovadores, el espacio tiene importancia y cómo se ordena y cómo se organiza y la calidad de esos lugares es así. ¿Cómo deben ser esos espacios si esto es así? Y la segunda reflexión que nos hacen es, estamos hablando de unos proyectos que son unos proyectos de cierta relevancia, pero ¿qué los hace diferentes, no? Porque al final hay distintas iniciativas, en fin, tenemos competencias, somos mejores, somos similares a otras iniciativas. ¿En qué nos podemos diferenciar
hablando cada uno de las iniciativas con respecto a otros proyectos vigentes, ¿no? Casi nada. Estoy viendo cómo responder. Insisto en lo que decía, que cada vez pienso más que las políticas urbanísticas son políticas económicas, no solo porque son un sector muy importante de sí, ¿no? La del paisajismo, la construcción, el diseño, etcétera, sino porque tienen cada vez más influencia en los otros sectores. Entonces, pero tampoco se resuelve todo con diseño, evidentemente, ¿no? Pero creo que, o sea, que en esencia cualquier tipo de políticas que vayan dirigidas al incremento de la calidad de vida no tienen externalidades negativas. Lo que es, o sea, es más fácil, de todas maneras, o sea, pensamos en el set de políticas que se pueden conseguir. Es relativamente más fácil generar las condiciones para tener una relativa buena calidad de vida que poder dirigir desde el sector público la cultura de la colaboración que comentaba, ¿no? Eso, aquí la pócima es mucho más compleja, porque es verdad que los agentes tienen tendencia a trabajar atomizadamente, porque generar cultura de colaboración entre empresas que compiten es complicado, pero justamente yo creo que aquí es interesante aprender también de las claves de los sectores portuarios, que muchas veces, o sea, cómo trabajan en unas dinámicas de cooperación competitiva muy interesantes, porque entienden de manera muy clara que cuando atraca un barco es bueno para casi todos los agentes. Pues yo creo que esa metáfora la podemos aprender en el sector urbano, ¿no? Que vengan a Vigo es bueno para todos los agentes, a pesar de que haya pues quien lo intuya como una competencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, yo lo resumiría intentando centrar el enfoque, o sea, incorporar las dinámicas de mejora de la calidad urbana y calidad del lugar como una cuestión estructural dentro del desarrollo económico. Y luego, pues, trabajar en la medida de lo posible en generar mecanismos de confianza y colaboración con iniciativas como Alicante Futura, reconociendo desde el principio que la pócima mágica no existe. Y en cuanto a la tercera pregunta respecto a la diferenciación, pues yo creo que muchas intuiciones en ese sentido las estabas comentando antes, pero creo que tampoco, o sea, que es un error focalizarse demasiado en diferenciarse muchísimo, ¿no? También diría, o sea, que una ciudad sea buena para las que lo habitan, no necesitas que sea buena de una manera súper singular, ¿no? Que al final son cuestiones muy evidentes, ¿no? Tener acceso a servicios públicos, buen transporte, calidad de los espacios públicos, etcétera. Entonces yo creo que la receta no es buscar una diferenciación, porque además hemos visto eso que trae, especialización muy concretas en determinados sectores que aumentan la fragilidad del sistema económico, etcétera. Y creo que en esencia casi diría que a nivel urbano hay más incentivos para la cooperación que para la especialización, porque aunque es muy cierto que atraemos capitales y atraemos talentos, etcétera, también es verdad que al final, afortunadamente, pues las administraciones locales tienen una demanda cautiva, que es la gente que ha huido a un territorio. Entonces, yo diría que hay muchísimos más incentivos para aprender de otros y trasladarlo al territorio. Entonces, diría si cambiamos un poco la óptica de la competencia absoluta y la diferenciación estricta para una adaptación de aquello que funciona bien. O sea, ¿no? Igual lo que tenemos que es aprender de otras ciudades y trasladar a nuestro territorio y siempre, como decíais, entendiendo las dinámicas del propio territorio. Porque lo que sí que nos va fatal, y eso lo sabemos de sobra, es cuando intentamos ser lo que no somos. Las ciudades que dicen, no, vamos a ser Florida, vamos a ser Silicon Valley, vamos a ser Dubái. Yo creo no conozco ningún ejemplo en la que una estrategia de ese tipo haya funcionado. Estás muteado, Pablo. Vamos a hacer una pregunta casi telegrama compartida para los tres, porque vamos a terminar. Aparte de que luego nos está la gente acuciando sobre las presentaciones, no sé si Jesús podrás luego compartirla o remitir alguna web, etcétera, etcétera, a la gente. Ahora, cuando intervengas, lo citas. La nuestra va a estar colgada además en la página de Impulsa Alicante, de la Agencia Local de Desarrollo, en el apartado Alicante Futura. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué podemos hacer, digamos, y esto ya os lo pedimos desde Alicante, qué podemos hacer en el futuro para tratar de generar, iniciativas interesantes y colaborativas, y qué podemos ofrecer, estaba para la concejala, desde la ciudad, desde el proyecto Alicante Futura, pues para tratar de incorporar experiencias de otros, ¿no?
Pues si quieres, Jesús. Perfecto. Bueno, primero la presentación, si os parece, Pablo, os la hago llegar y la distribuí a los que lo soliciten. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues yo conozco, la verdad es que, disculpadme, pero conozco poco el proyecto de Alicante Futura, lo he venido siguiendo los últimos días a través de nuestro contacto, pero me parece súper interesante y súper bien armado. Entonces, ahí en ese sentido tenemos clara la estrategia y a partir de ahí os animaría a acometer acciones concretas que sigan todas la consecución, o persigan toda la consecución de esa estrategia. Es decir, tenemos ya claro cuál va a ser el objetivo y a partir de ahí ya he visto que estáis trabajando en focalizarlo, distintas iniciativas, distintos puntos de interés y como creo que de hecho Pablo ha introducido, yo creo que ahora es ponerle cara y ojos a todas estas iniciativas y ver cómo se pueden materializar en distintas actividades. Así que nada, yo por mi parte, enhorabuena. Creo que estáis por el buen camino. No es que yo sea, no quiero parecer pretencioso ni mucho menos, pero bueno, un poco desde nuestra experiencia como autoridad portuaria, creo que vais en el buen camino y tenéis claro el objetivo, que eso es lo primero, que muchas veces no se tiene tan claro. Aunque parezca una obviedad, a veces la gente innova o realiza iniciativas de innovación porque quedan bien de cara a la galería sin tener claro ese objetivo final. En este caso no, en este caso lo tenéis muy claro y ahora ya lo que haría falta es seguir trabajando como estáis haciendo en materializar distintas actividades e iniciativas. Así que nada, enhorabuena. Perfecto. Disculpa, que estaba sí. muteado. Yo casi Perfecto. extiendo lo que dice Jesús. Os doy la enhorabuena. Estoy deseando, la verdad, acercarme de vuelta a Alicante y especialmente a la Plaza Séneca, que además es un lugar precioso, que con la reforma de la estación de autobuses y con la plaza, que no se me ocurre un lugar mejor para tener un lugar que sea un epicentro. Yo creo que recojo lo que planteabas, que no se trata de competir con las cuestiones que hacen los ciudadanos o el sector privado de manera eficiente, pero me parece como muy importante tener un espacio que visibilice ese espacio de encuentro. Creo que está muy bien explicarlo, creo que es muy potente que sea a pie de calle, que la gente pueda entrar y pueda preguntar y pueda ver, y porque hay una cosa... Es súper importante visibilizar los procesos de innovación, ¿no? Al final, en la Marina, por ejemplo, utilizamos una metáfora a veces cuando explicamos cómo queremos que esto sea el distrito de innovación de la ciudad. Y digo, pues yo lo que me imagino es que una chica de 21 años que esté acabando ingeniería industrial, por decir algo, se pase por ahí con la bici y pueda, mira, en esta empresa me gustaría trabajar, en esta está no sé quién, aquí hay unos ingenieros y no solo eso, que pudiera entrar y preguntar y tuviera un showroom o tuviera un lugar donde conectarse a wifi y tomarse un café, ¿no? Y me parece que esos procesos de visibilización son súper importantes porque para fomentar la economía de la innovación necesitamos esos intercambios cruzados. Así que, bueno, básicamente os estoy diciendo que me invitéis cuando puede ser y tenemos también otros intereses más culturales, digamos, para visitar Alicante, que siempre es un placer. Pues Mari Carmen, la respuesta y también si quieres para clausurar el evento, pues sí. Nada, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Estáis invitados a Alicante cuando queráis. Sí que es verdad que ahora hay pocas actividades en las que podamos participar, pero bueno, estoy segura que 2021 va a ser un antes y un después de todo este año que acabamos de pasar. Bueno, yo estoy bastante ilusionada, no solo yo, sino todo el equipo que forma parte de Alicante Futura, porque sí que es verdad que ha costado mucho el visualizarlo, que la gente necesita el tú a tú, que como se suele decir, para poder saber y creer en lo que se está contando. También os tengo que decir que es muy complicado dentro de toda esta burbuja de tecnología, innovación, este mundo que acaba de
surgir a la sociedad de primera mano, que quedaba como muy lejano, y entonces a veces cuesta mucho que el ciudadano de a pie de calle entienda muy bien estas líneas estratégicas que son pues, difíciles de contar. Luego una vez, y lo digo en primera persona porque yo he tenido que aprender y sumergirme en este mundo tan ilusionante y lleno de retos y proyectos. Pero sí que nuestra intención es convertir a Alicante, y así lo dice nuestra frase de presentación, algo está pasando en Alicante, bienvenidos al futuro de la capital. Pues sí que tenemos claro que no solamente en Séneca, que es un punto estratégico y creo que va a ser fundamental para dar el pistoletazo de salida a esta estrategia, sino en diferentes zonas de la ciudad abrir esos laboratorios urbanos, abrirle las puertas al talento, a la experiencia, a todas aquellas emprendedores y emprendedoras que tenemos en la ciudad de Alicante, porque sí que tengo que decir a nuestro favor que Alicante es una gran ciudad de emprendedores, y creo que hay que generar esos entornos que favorezcan a que ellos puedan desarrollar proyectos, dar salida a nuevas ideas, emprendan o no emprendan un negocio. Creo que en Alicante hay mucho talento y que es nuestra obligación, y a través de esta línea estratégica municipal creo que vamos a poder conseguir abrir una ventana de oportunidades y muy amplia, muy amplia. Hemos explicado cuatro clústeres, pero estoy segura de que eso se irá ampliando poco a poco, y bueno, y con la ilusión del que empieza, pero viendo un futuro prometedor en este campo tan complicado, que estoy segura que de la mano de personas o profesionales como vosotros y otros que también nos están apoyando en esta estrategia, conseguiremos hacer de Alicante esa capital de la industria tecnológica. Muchísimas gracias a los dos. No te oímos, Pablo. Sí, que bueno, pues nada, dicho lo cual, vamos a despedir el evento. alicantefutura.eu, ahí tenéis toda la información que necesitéis, y por supuesto además las presentaciones de los dos ponentes. Vamos, y si Ramón quiere compartir algo también de Placemaking Europe, pues estaremos encantados de subirlo ahí, y citaros para el próximo evento que en los próximos días vamos a anunciar en relación con otro de los clústeres, que será posiblemente con el clúster agroalimentario y con el biotecnológico. Muchísimas gracias a los dos, son horas de trabajo dedicadas a un proyecto que estáis empezando a conocer, y por supuesto tenemos todo el camino por delante para recorrer, y bueno, esto al final se trata de trabajar por la ciudad y por el progreso de todos. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias Mari Carmen, y también muchas gracias a Miguel Ángel Martínez, que no lo veis, pero que es la persona, que es el Chicho Ibáñez Serrador. Yo soy Mayra Gómez Kemp, que ha hecho posible que estemos viendo este evento y que esté funcionando él y su equipo desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento. Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Un saludo, un abrazo. Hasta gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. A ver.